chicos, y hoy les voy a compartir mi impresionante estrategia de uso de oscilador para el éxito de opciones binarias. Sí, esto es lo que les ayudará a avanzar con confianza hacia la independencia financiera. ¿Listos para sumergirse en el mundo de las oportunidades y con las ganancias? Empecemos. Pues he recibido muchas peticiones de volver a comentarles el uso del Asmos Ladder, por eso les grabo este vídeo. Entonces, en este vídeo les describo la estrategia con Asmos Ladder, les cuento su funcionamiento, así como usarlo y abrir convenios con él para ganar dinero. Vale, acomódense ustedes, pónganme me gusta, empecemos. Antes de empezar el comercio debemos establecer correctamente todos los parámetros de la plataforma del indicador. Elegimos el gráfico de velas de 1 minuto cada una y luego añadimos el indicador Asmos Later. Y ya está en los favoritos, por eso hacemos un clic en él para añadirlo al gráfico. No necesita ninguna configuración, su periodo corto y largo debe ser de 5 y 34 respectivamente, no cambiamos nada. Ahora podemos ver su funcionamiento respectivo al comercio. ¿A qué debemos prestar atención comercial con este indicador? Vemos el gráfico y vemos el indicador oscilador. Miren, vemos que en el oscilador aparece una cima verde que está aquí. Al mismo tiempo notamos que el gráfico sube y el indicador baja. Si ponemos una línea vertical con estas dos cimas de los gráficos, veremos que el oscilador se dirige hacia el nivel de 0. Eso puede indicar el cambio de tendencia que se verá de un punto para abrir el convenio. Notamos que cada nueva cima del indicador está más abajo cada vez mientras que el gráfico sube. Aquí está. Y en esta divergencia entre gráficos vamos a abrir convenios. Vamos a analizar otras situaciones similares y evidentes donde se puede abrir convenios. En cuanto encontremos un buen momento, les enseño cómo abrir un convenio. Ya veo un buen ejemplo. Veo el gráfico con dos cimas con las que pongo una línea que se dirige hacia el 0. En el gráfico veo subida y en el oscilador bajada. Por eso espero un buen punto de entrada en el convenio y abro el convenio de venta. Abriremos convenio de venta en cuanto aparezca la tercera cima del indicador o un poco más antes. En 20 segundos se cierra esta vela. De momento todo indica una bajada de precio, aunque sea ligera. La cosa es que el gráfico de vela sube y el gráfico de oscilador baja. Es obvio que el indicador baja y parece que el gráfico todavía sube. Abrimos el convenio de venta. Sería mejor que hubiéramos abierto el convenio con la primera vela roja y entonces ya habríamos ganado dinero. Nos retrasamos un poquito, pero todavía todo puede salir bien. ¡Excelente! El convenio es exitoso, genial. Vamos a volver a analizar todo con el indicador. Miren, deberíamos abrir convenio de tras esa vela roja, que es la primera, entonces 100% ganaremos dinero. Pero nosotros abrimos el convenio ya al final de la bajada del gráfico, no es algo que debemos hacer. Encontraremos otro ejemplo más claro y evidente donde haya el momento cuando el indicador muestra un punto perfecto para abrir convenio. Entonces todo les será más obvio. Y por cierto, una cosa más que debemos tener en cuenta para facilitar todo. Ponemos una línea que está en el nivel de 0 y vemos que la primera vela aparece detrás de esa línea de 0, entonces podemos abrir un convenio de venta o de compra, lo que depende del gráfico de precio. Por ejemplo, si el gráfico, el histograma era de subida y el indicador estaba encima de la línea de 0, pues en cuanto aparece una vela debajo de la línea de 0, en general eso es la señal para entrar en el convenio. Veremos si hay la situación aquí, si hay, abriremos un convenio de venta. Y solo en caso de que el gráfico baje más allá de la línea de 0, como era en la historia del gráfico, miren otra vez. Por ejemplo, en esa situación apareció una vela encima
del 0 y luego el indicador crecido. Veo la señal y abro el convenio de venta. Acabamos de ver una vela debajo de la línea de 0. Es una buena señal. Espero que todo resulte bien. El convenio es de venta. Quiero recordarles que no siempre lo que vemos en el gráfico y en el indicador les trae éxito. Pero eso nos da más posibilidades de ganar si prestamos atención a eso todo. No existen estrategias que sean al 100% exitosas, es que si existieran ya hace mucho nos habríamos vuelto millonarios, hay que contar eso en cuenta y contar con varios factores. Pero volvemos a nuestra estrategia de oscilador, vemos que aparece la primera y la segunda velas rojas debajo del 0. Eso puede ser una excelente señal de abrir el convenio de venta. Y notamos que el histograma estaba encima del 0. El convenio pierde. ¿Qué va? Podemos abrir otro convenio de venta incluso habiendo doblado su importe. Veo dos velas debajo del 0. Por eso podemos tranquilamente abrir un convenio más de venta, ya que el indicador nos muestra su bajada. Vale. No esperé ni un segundo y abrí el convenio anterior enseguida y muy rápido. Creo que ustedes podrían abrir convenio de un plazo más largo al haber pensado y analizar todo. Creo que todo aquí resultará bien, ya que vemos que todo sigue perfecto. 3 velas ya debajo del 0, son rojos. Todo funciona. Convenio es exitoso. Si hubiéramos apostado el doble importe, habríamos recuperado el balance. Honestamente, el objetivo de hoy es entender cómo funciona todo y cómo aprovecharnos de eso y no es simplemente ganar dinero. Y aquí es todo. Con este gráfico ganamos lo suficiente aquí y vamos a otro gráfico. Aquí veo formarse la nueva cima en el gráfico, una señal muy buena. Ya veo dos cimas y entendemos que el indicador baja mientras que el precio todavía sube. Esto es una buena señal, de verdad. Esperemos un par de velas más antes de abrir el convenio de venta por divergencia entre los gráficos. Pronto abriremos tranquilamente el convenio cuando se cierre la vela. Y abrimos un convenio de venta. Vemos que todo está perfecto el indicador. Les marco dos cimas, ya están formados las nuevas velas. Ya están formándose las nuevas cimas del gráfico, creo que es una buena señal. Veremos el resultado. Genial. El indicador funcionó maravillosamente, la estrategia nos trae mucha ganancia. El gráfico es de subida y cuando aparece la señal. Genial. El convenio es bueno y la señal funciona bien. Vemos todo esto en el gráfico del indicador. Una preciosa señal de venta. Como decía, aquí dos velas bajan más allá del 0. El gráfico de precios subía, por eso vendemos. Perfecto, la señal funciona genialmente. Bueno, ganamos $288. Por lo general la estrategia es bien segura. A pesar de ciertas dificultades, encontrar un buen punto para abrir convenios. Si seguimos el risk management y hacemos todo sin prisa, la tasa de ganancia se mantiene a un nivel alto. Por eso vean el vídeo, únanse a mi canal, todos los enlaces están en el comentario fijado. Nos vemos.